Bien, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, analizaremos el comportamiento de este movimiento determinando la aceleración de un móvil, que se desplazará en un riel de aire, lo cual disminuye el contacto, por lo tanto, la fuerza de fricción casi desaparece. Esto permite que el movimiento del carrito se aproxime mucho más al comportamiento ideal del movimiento, donde la única fuerza que cambia la velocidad es una aceleración constante. Se marcan dos puntos de referencia separados por una distancia conocida para posteriormente liberar el móvil desde un punto y se determina el tiempo recorrido entre ambos puntos utilizando un cronómetro. Repetimos este experimento varias veces cambiando el ángulo de posición inicial y agregando pesos al móvil. Al determinar los datos en una tabla observamos que a mayor distancia recorrida por el objeto, el tiempo de desplazamiento también tiende a aumentar. Si bien otros factores como el ángulo de inclinación y la masa influyen, la distancia sigue siendo un factor determinante en el tiempo que tarda un objeto en llegar al final del recorrido. Observamos también una dispersión en los tiempos para una misma distancia. Esto se debe a errores experimentales, variaciones en la inclinación o fricción no controlada. Continuamos con el estudio del coeficiente de fricción estática. Aquí vamos a determinar el coeficiente de fricción entre dos superficies mediante un experimento sencillo con un plano inclinado. Este estudio determina la fuerza necesaria para iniciar el movimiento de un objeto en reposo. Observamos el diagrama de cuerpo libre, el cual representa todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en reposo. Este nos muestra el peso W, o en este caso mg, que es la fuerza hacia abajo, debido a la gravedad. La normal, que se representa con la n, que es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Y por último, la fuerza de fricción estática. Esta actúa paralela a la superficie, oponiéndose al inicio del movimiento. Para la parte experimental, deslizamos 3 carros de distintos materiales: corcho, felpa y acrílico. Estos se colocaron sobre un riel que podía inclinarse gradualmente y se repitió 3 condiciones diferentes del riel. Una, donde la superficie estaba limpia, o sea, sin ningún material adicional, con una capa de aceite aplicada al riel y con diferentes tipos de lijas de gramajes variados. Para los diferentes tipos de materiales del carro, se iba aumentando gradualmente el ángulo de inclinación con un aparato llamado inclinómetro hasta que el carro comenzaba a deslizarse por sí solo. Registramos el valor de un ángulo y este se calculó con el coeficiente de fricción estática usando esta fórmula. Esta expresión aparece cuando analizamos un bloque en un plano inclinado justo antes de deslizarse. Entonces, cuanto mayor sea el ángulo necesario para que el bloque comience a deslizarse, mayor es el coeficiente de fricción estática entre las superficies. Ya con los datos obtenidos, de acuerdo con la primera tabla, el ángulo mínimo necesario para que cada carro comenzara a deslizarse varía según el material. Entonces observamos que el corcho requiere el menor ángulo, de 10.4 grados a 10,9 grados. En acrílico requiere un ángulo intermedio entre 16,2 grados a 16,8 y en paño o felpa requiere el mayor ángulo a 16 grados. Esto indica que la fricción entre el carro y el riel depende fuertemente del material en contacto, siendo este el corcho el que ofrece menos resistencia al movimiento. Para la segunda tabla muestra que el corcho tiene el menor coeficiente de fricción a 0,195, por lo tanto ofrece menos resistencia. El paño tiene el coeficiente de fricción más alto, de 0,306, lo que implica mayor adherencia. El acrílico se encuentra en un punto intermedio de 0,285. Bueno, esto valida la tendencia observada en los ángulos de deslizamiento, que dice que a mayor coeficiente de fricción, mayor es el ángulo necesario para iniciar el movimiento.